Buenas, continuamos una vez más con fútbol retro y con la visita a Ceuta del seleccionador nacional de fútbol a la categoría absoluta, don Luis de la Fuente Castillo. Vamos a recordar en este programa a los jugadores de Ceuta que han logrado debutar en la fila de la selección española de fútbol en la categoría absoluta. Han sido 5 los jugadores ceutíes los que han logrado llegar a los máximos de la selección española de fútbol, y ellos tienen su mérito habida cuenta de, sobre todo en la década de los 40, la reconstrucción de la estructura deportiva en España una vez finalizada la contienda, y también que estaba el mundo inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Vamos con el primer ceutí que logró debutar en la fila de la selección española, José Bravo Domínguez, para todos Pepe el Zocato. Pepe Bravo estuvo en sus comienzos en la fila del equipo denominado España de Ceuta, en las filas del Levante, de Real Murcia, antes de ser fichado en 1940 por el Fútbol Club Barcelona, y sería en 1942 cuando logra debutar con la camiseta roja de la selección española de fútbol. Pepe Bravo tuvo solamente una participación con la selección española de fútbol un 15 de marzo de 1942 ante el combinado de la selección de Francia. El partido disputado ante la selección de Francia en el campo del Sevilla fue con victoria final de la selección española por un contundente 4-0. Destacar que en el periodo de los años 40 era un periodo inestable, habida cuenta de la reconstrucción del combinado español, donde llegaron a participar hasta 7 seleccionadores. Apenas se disputaban partidos. Hubo un jugador que tapó las aspiraciones de Pepe Bravo, nada menos que Gorostiza, el mítico extremo izquierdo del Athletic Bilbao conocido como Bala Roja. Si Guillermo Gorostiza tapaba la banda izquierda las aspiraciones de Pepe Bravo en la fila de la selección, otro delantero conocido como el Gamo de Dublín, Piru Gainza, tapaba también las aspiraciones de cualquier delantero que pudiera debutar o quitar o alternarse el puesto en ese lugar en la selección. Destacar también que el entrenador Eduardo Teus, antiguo jugador de Real Madrid y periodista, fue quien convocó a Pepe Bravo para debutar con España. Hubo 2 partidos donde fue convocado ante nada menos que Argentina y Portugal, pero no llegó a debutar. Habría que esperar una década para que otro ceutí se enfundara la camiseta de la selección española. 1954. Francisco Lesmes Bóvez, conocido como Lesmes I. El ceutí Paco Lesmes estuvo en las filas del Imperio de Ceuta, la Sociedad Deportiva Ceuta y el Unión África Ceutí. Si recordamos que Paco Lesmes también estuvo en la fila de la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí, también estuvo en la fila de Granada Club de Fútbol, y es donde destaca finalmente en la fila del Real Valladolid. Debuta con la selección española un día de Reyes, un 6 de enero de 1954, en un partido valedero para la clasificación del Mundial de Suiza entre España y Turquía. En aquel equipo español había defensa jugadores míticos como Campanal, Segarra, Bosch, o en el centro del campo el mítico Puchades. En aquel encuentro, Paco Lesmes, que era jugador de defensa central en la fila del Valladolid, tuvo que alternar su puesto cambiándose a lateral derecho. Le costó un poco el cambio, pero se adaptó. Aquel partido, que logró ganar España por 4-1 a Turquía, Paco Lesmes ya estuvo en el punto de mira del Real Madrid, pero a diferencia de su hermano Rafael, que era lateral izquierdo, Paco fue declarado intransferible, permaneciendo en la entidad blanquivioleta un total de 12 temporadas. En 1955 sería un año después cuando su hermano, precisamente Rafael Lesmes Bóvez, conocido como Lesmes II, debuta en la fila de la selección española. Estando en la fila del Real Valladolid, el camino allanado por su hermano Paco, que era conocido como Lesmes II, estuvo en las filas del Atlético Tetuán,
En el equipo, que jugó una sola temporada en la primera división del Campeonato Nacional de Liga del Fútbol Español, pega el salto al Real Valladolid de la mano de su hermano Paco. Juan Antonio Ipiña, entrenador del Valladolid, que precisamente es fichado por la entidad de Real Madrid, aconseja su fichaje a Santiago Bernabéu de un lateral izquierdo que destaca en el Real Valladolid, Rafael Desmes. Declarado transferible, es traspasado a la entidad de Concha Espina y precisamente es convocado para la selección española para el Mundial que se disputa en Brasil en 1950, pero curiosamente no llega a debutar con la selección española. Es el ejemplo de jugadores también en la selección española, como ha sido los guardametas Urruti y Ablanedo, o el caso de Raúl Albiol, que fueron convocados con la selección pero no llegaron a disputar un mundial. El debut de Rafael Desmes con la selección de España fue un 17 de marzo de 1955 en el Santiago Bernabéu ante la potente selección de Francia, comandada por Raymond Kopa, y que ya tenía también en sus filas, aunque no jugó ese partido, al mítico Jules Fontaine. Aquel partido se lo llevó el triunfo finalmente la selección gala por 1-2. Tuvo que esperar Rafael Desmes otros 3 años más para ser convocado una vez más por la selección de España. En este caso fue contra la selección de Irlanda del Norte y el partido lo ganó España por un contundente 6-2. Destacar, al igual que pasó en la década de los 40, en la década de los 50 hubo una inestabilidad en los banquillos de la selección española. Fue la inestabilidad del banquillo de la selección lo que llamó a pasarse un triunvirato, una forma de gobierno por 3 personas. Era el triunvirato formado por los seleccionadores Iceta, Quesada y Alcántara, acompañados por Pedro Escartín. Estuvo el entrenador Iribarren en la 53, Ramón Melcón en la 54-55 o el mítico Guillermo Eizaguirre en la 55-56. Posteriormente hubo seleccionadores que también ejercían de entrenadores, como Ricardo Zamora en la temporada 1952 o Manuel Meana en el año 1956. Rafael Desmes siempre será recordado por los logros que tuvo en el Real Madrid, un total de 4 campeonatos de Liga y las 5 Copas de Europa de manera consecutiva en aquel equipo mítico liderado por Alfredo Di Stéfano. En 1966 aparece ya en escena José Martínez Sánchez, conocido como Pirri, quien debuta en la selección española absoluta nada menos que en el Mundial de Inglaterra 66 en un partido en la fase de grupo contra Argentina. Pirri precisamente fue el autor del gol del honor, una victoria que se llevó al albiceleste por 1-2 y el gol de España lo marcó Pirri. Destacar que Pirri estuvo jugando en las filas del Atlético de Ceuta y con 18 años se traslada a Granada para finalizar sus estudios universitarios. Comenzó de arquitecto pero se inclinó por la medicina. Sus grandes actuaciones en las filas de Granada Club de Fútbol, jugando de delantero o de media punta, llama la atención de los equipos grandes y es finalmente el Real Madrid el que logra su fichaje. Pirri es el jugador ceutí con más entorchado con la selección española de fútbol, un total de 41 partidos marcando 16 goles, así como el primer jugador de Ceuta en disputar un mundial de fútbol, el de Inglaterra 66. Estrenando también su casillero goleador. Finalmente, en el Mundial de Inglaterra 66 disputó un total de 2 partidos, lo que era la fase de grupo. A continuación, Pirri pudo disputar el Mundial de Argentina 78 precisamente con otro ceutí, Migueli, destacando que ambos caballas pudieron jugar en el 11 inicial de España. Pirri jugó 2 partidos en aquel Mundial, siendo ya capitán del combinado español, despidiéndose de la selección absoluta al finalizar el Mundial de Argentina 78. Destacar que en la década de los 60 y los 70 la ausencia de la selección en las fases finales de varios mundiales y Eurocopas fueron como los Mundiales de México 70 y Alemania 74, así como las Eurocopas de Italia 68, Bélgica 72
y Yugoslavia 76. Todas estas ausencias de la selección privaron al Ceutí Pirri de haber engrosado más si cabe su palmarés de encuentros. 1974 le llega el debut al último jugador ceutí en debutar con la selección española, Miguel Bernardo Bianchetti, Migueli, nuestro niño de O'Donnell. Disputó lo que es el Mundial de Argentina 78, debutando en el campo de Escocia en Glasgow ante la potente selección de Escocia, ganando España por 1-2. El ceutí Migueli llegó a disputar un total de 32 partidos con la selección española, siendo el único jugador ceutí en disputar una fase final de una Eurocopa, que fue la de Italia 1980. Migueli tuvo un comienzo meteórico. Tras destacar en la fila como juvenil del Club Deportivo O'Donnell, es traspasado al Cádiz Club de Fútbol, donde destaca de manera sobria por su corpulencia y el marcaje al hombre, y es recomendado por el entrenador catalán del Cádiz, Domingo Balmaña, a la fila del Fútbol Club Barcelona. El palmarés de Migueli en la fila del Fútbol Club Barcelona es impresionante. Gana 2 ligas, 4 copas, una Supercopa y 2 Recopas de Europa. Destacar que Migueli, aprovechando la visita del Barcelona en el 2010 para emparejarse el equipo catalán con la Agrupación Deportiva Ceuta en un partido de Copa, declaró Migueli ante los medios que él nunca había renegado de Ceuta, que aquello se malinterpretó porque él siempre debía los éxitos deportivos al Cádiz Club de Fútbol, pero que él nunca había renegado de Ceuta, que él se considera super caballa y un caballa más y un ceutí más. Aquí finalizamos este programa dedicado a los jugadores ceutíes que debutaron con la selección española de fútbol en categoría absoluta. Pepe Bravo, Paco Lesmes, Rafael Lesmes, José Martínez Pirri y Migueli. Sin olvidarnos de un ceutí que está en las filas de Real Madrid en la categoría juvenil C y que ya ha debutado en la categoría de la selección española en la categoría juvenil. Nuestro Alejandro Manuel Mora González, Alex Mora. Le deseamos lo mejor y que si no somos nosotros, sean nuestros hijos o nuestros nietos, lo veamos debutar con la selección española absoluta de fútbol. Hasta el próximo programa.